Bizarro es sin comparación el peor de los episodios de la serie. Oh, es una suerte que al fin se haya acabado. No querrá decir que... ¿Aún queda otro más? ¡Sí! Hay un séptimo episodio. ¡Imposible! Este episodio no puede ser reseñado, tan solo es una preview. En realidad ya lo creo. 6 meses después de la aberración que fue Bizarro, volvió a las andadas con un capítulo nuevo para su show. Mejor no perder el tiempo con esto y hagámoslo rápido. El capítulo da comienzo con John recibiendo un mensaje en su ordenador. Por favor, que no sea diciéndole que tiene sida otra vez. No exactamente. Se trata de Green Baker Dude retándole a una... ¿No lo conocen? Es ese señor que aparece ahí. Aparte de que no tiene nombre, cabe destacar que firme con un corazón, aunque la carta dice a John que le va a batear el culo. O en este caso, el pelo. John se sorprende y llama a sus amigos Robo y... ¡Oh! ¡Rosie! Sí, el personaje más recurrente junto a John acaba de debutar en el show, aunque sinceramente, ¿sabes a quién echo de menos? A John Stein. Molaría mucho que volviera a aparecer y... ¡Aleluya! ¡Sí! John está empezando a descubrir que es un personaje recurrente y le ha dado un traje más digno. A lo mejor, aunque tenga el mismo diseño, ha aprendido de sus errores. O eso parece, hasta que vemos las gradas. Justo después de mostrar a sus personajes originales, muestra... eso. Déjennos ilustrarles acerca de quién es cada uno. Ready? Go! La chica china perteneciente de Little Instincts. Panty y Stocking, de Panty and Stocking with Gunterbelt. El chavo... Heavy, de Team Fortress. Pingüino Bot. Mr. Director de Animaniacs disfrazado de payaso, o como John y sus amigos lo reconocían, Waco Clown. Alguien de historias corrientes. No sabes tanto como parece, ¿eh? Angelmon, de Digimon. Frollo y Gastón. Cada uno tiene su propio origen, pero verlos juntos solo nos recuerda a The Frollo Show. Lo mismo con Gail y Bylson de la serie animada de Street Fighter, que obviamente viene de Elite Fighters. El tipo de la basura perteneciente de Silent Night, Deadly Night, aunque también posee un papel muy importante en otra serie de chincherrinas, Rare RPG. Y con esa van 3. ¡Perfecto! Shredder de las Tortugas Ninja de 2003. Y finalmente, el pez del chocolate. Por si acaso añado suficiente, añade 4 Pokémon. ¿Y eso no es lo que hacen los fans de Smash Bros? Estas escenas supongo que son para enseñaros a la gente de las gradas, y lo divertidos que son, como Panty y Stocking poniendo notas a los visitantes, algo que funcionaba en su serie, porque así se supone que es su sentido del humor. Funcionaba en The Frollo Show también, por lo gracioso que es ver respecto a los personajes de esa serie. Pero no funciona aquí, porque los personajes son unidimensionales y no sabemos qué sentido de humor tiene. Escuche, Pandemia, ¿se imagina que estén en alguna parte poniéndonos nota a nosotros? No, seguro que tiene cosas más importantes que hacer. ¿Preparados? ¿Listos? Silencio. ¿Silfocón? Traemos las palomitas. ¿El Doctor Pandemia también? ¿Por qué habláis con subtítulos? Ah, bueno. Espera, ¿de qué es la reseña?
Vaya, justo lo que buscábamos, ¿verdad, Capocón? No, se suponía que nosotros éramos los que íbamos a reseñar de Jon Snow. ¿Por qué nos habíamos llamado para venir aquí si no? ¿Es que nadie sabe que soy un científico malvado? Os necesito para mi plan, y todo esto lo inventé para capturaros. Sí, pero el plan no requería también a Megazak. Eso es cierto, habrá que esperarle a él. Bueno, podemos analizar lo que queda juntos como si fuéramos grandes amigos. Guay, Son nuestros enemigos. pero me agrada su idea, guay. Quiero mostrar lo buen reseñador que soy. De acuerdo, pero termina el episodio. Yo preparo mi plan, ¿vale? Vale. Por supuesto. Bueno, Guay y yo ya hemos visto todos los episodios. ¡No, para! ¡No! ¡No quiero seguir viendo esto! Por lo tanto, ya estamos listos para ver este episodio. Como íbamos diciendo, la carrera continúa, carente de sonido. ¡Y de emoción! Pero entonces, el tipo verde se choca con algo. Pero no lo sabemos porque no se escucha cómo se choca. Parece que simplemente está dejando a Jon ganar. Lo cual no me extrañaría porque aquí Jon es el centro de todo el universo. Entonces, llama a sus esbirros, los 4 Pokémon de antes. ¿Y eso no es lo que hacen los fans del Smash? Debo avisarle que ya hicimos ese chiste antes. Es que tengo que ver toda la reseña que lleváis hecha también. ¡Ajaja! ¡Telón culo! Como decíamos, Jon es adelantado por el tipo de verde. ¿Por qué Jon va ahora con un coche en vez de una moto? Ni idea. ¿Y dónde se suponen que están los Pokémon? ¿Y por qué no se mueven? ¿Y cómo puedo dejarme el pelo como Jon? Es bonito. Entonces, al ver que Jon está en peligro, supongo, llega uno de sus amigos. Su nombre es Punchinella, y es ese tipo de ahí. ¿Lo recuerdan? ¿Y por eso nos enseña a Rosy Robo Jonstein? Este personaje posee dos problemas de anteriores episodios. En primer lugar, habla en italiano sin subtítulos, o con subtítulos en italiano, igual que el robot entrenador de Sexy Jon. Y en segundo lugar, vuelven a plagiar Diner Blaster. Blaster. ¡Qué criatura más insaciable! Copiar Diner Blaster escena tras escena no fue suficiente. Bueno, llega y dispara al robot con el Punchinella Blaster, Blaster. mientras que Robo y Rosy le dan las gracias. Y de repente... Star Wars. Rip-off, this is a rip-off, this is a rip-off, are you kidding? ¿Por qué? ¿Es porque el periódico viene del espacio? Sí, lo mandé en mi último plan para cazar a Megazak. ¡Anda, mira! ¡Un periódico! Y así termina el episodio. Moraleja, lo importante no es ganar porque tu amigo italiano vence a tus rivales. ¡Con un cañón! Pero qué chorrada de serie. Los personajes o son robados y mal representados o simples y sin importancia, o representaciones aburridas del creador. La animación y dibujo ni lo intenta, por lo menos que use sprites o imágenes a lo YouTube Pub en vez de esos dibujos. Los argumentos son inexistentes y sin carisma, con finales que son una bofetada en la cara, o si no, son plagios como sucede en Jon vs. The King. Sin duda, una de las peores series que he visto nunca. El presupuesto no es excusa, ni el programa. Vale, es cierto, animar es difícil, pero ya que no sabe animar, que por lo menos podría haber intentado crear una historia decente o algo que hiciera reír. Es curioso, nunca pensé que Jon pudiera llegar a hacer el trabajo tan bien. ¿Saben? Incluso podría crear mi propia animación sobre mí ahora mismo. Oye, Sir Pocón, pero ¿no hiciste antes una animación bizarra? Escapocón tiene razón. He consultado con mis ancestros para descubrir que es cierto. ¿Reconocería esa voz en cualquier parte? ¡Anda, es Megazak! Hola, guay. ¿Qué tal, tío? ¿Sigues con el negocio de las palomitas? Claro, aunque también trabajo en la ingeniería astromecánica en mi tiempo libre. Al fin estáis todos aquí.
Es perfecto para llevar a cabo mi plan. A propósito, ¿cuál era su plan? Mire dentro de su sombrero y lo descubrirá. ¿Carl Talgo? ¿Quién es ese caballero? También está bajo mi gorra. Y a mi gorro. Y en la luz de mi casa. ¿Para qué necesitas eso? Llevo mucho tiempo buscando al Dr. Talgo, y solo con las 4 marcas que tenéis podré llegar hasta él de nuevo. ¿Y ese quién es? Os va a sorprender mucho. Él es... ¿A dónde ha ido? ¿A Marte, quizás? Sabéis que somos robots y no necesitamos respirar y por tanto no nos afectan los gases y...